Mis hermanos, todos los creyentes entendemos que la salvación o el momento en que la misma ocurre es un regalo de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Como 4 personas nada más, todos entendemos eso. Pero también entendemos, o deberíamos entender, que la misma no es el destino final de nuestro viaje espiritual. No la salvación, sino el momento en que la misma ocurre. Eso no es el final de nuestro destino, de nuestro viaje espiritual. Porque ser cristiano, mis hermanos, implica un compromiso constante y diario de crecer en santidad y de poder acercarnos cada vez más a Cristo. Y una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para poder crecer en santidad es justamente el arrepentimiento. Por tanto, el arrepentimiento es una de las evidencias de que una persona ha sido alcanzada y salvada por la gracia de Dios. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen un momento en este juego de imaginación. Yo quisiera que todos ustedes se imaginen por un momento, junto conmigo, que nuestra vida espiritual es un jardín. A veces las malas hierbas en los jardines crecen, ¿cierto? Las personas que que les encanta un jardín, que siembran flores, aquellos que han trabajado en la horticultura, la jardinería, saben de lo que estamos hablando. Y siempre crece en los jardines maleza, hierba mala que ahogan las flores. Y si nosotros imaginamos que nuestra vida espiritual es un jardín, ¿qué vendrían siendo esa maleza o esa hierba mala que crece y ahoga las flores? A ver, ¿qué creen ustedes que puede ser? Nuestros pecados, correcto. Y para que nuestro jardín espiritual pueda florecer, mis hermanos, nosotros necesitamos arrancar constantemente toda esa maleza que busca ahogar las flores y por ende afear nuestro jardín. Y el arrepentimiento vendría a ser como esa azada, esa herramienta, esa hoz con la que nosotros constantemente tratamos de limpiar nuestro jardín arrancando la maleza del mismo. Y es por eso que yo he titulado esta clase como el arrepentimiento continuo. El arrepentimiento continuo. Recordemos el ejemplo del jardín. Un jardinero o aquellos que alguna vez han cultivado saben que no arrancan la maleza o la hierba, el pasto malo una sola vez. Eso tiene que ser constante, ¿verdad? Ahora bien, nosotros, la mayoría de las personas presentes acá, los creyentes, entendemos por arrepentimiento, mis hermanos, palabras más, palabras menos, como ese cambio radical de mente y corazón con respecto al pecado. Y por radical estamos entendiendo que se trata de algo mucho más allá que un simple sentir o un simple remordimiento o malestar por haber hecho algo malo. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso implica por lo general un reconocimiento sincero de que nosotros hemos ofendido a Dios e incluso hemos ofendido a nuestro prójimo. Es decir, es un estado de profunda ansiedad por nuestras acciones y un firme propósito de abandonar el pecado y seguir a Cristo. Repito eso. Es un profundo pesar por nuestras acciones y un firme propósito de abandonar el pecado y seguir a Cristo. Pero antes de avanzar y adentrarnos en el punto principal de la enseñanza del día de hoy, es necesario que nosotros podamos definir, esclarecer y tener muy claro los tipos de arrepentimiento que tienen lugar en la vida de un creyente, una vez que éste ha sido salvado por la gracia o ha sido elegido incondicionalmente por la gracia de Dios para ser salvo. Y estos son dos principalmente. Tenemos el arrepentimiento para la vida eterna o el arrepentimiento para salvación, y también tenemos el arrepentimiento diario. Repito, son dos. El arrepentimiento para vida eterna o el arrepentimiento para salvación, lo podemos llamar de cualquiera de esas dos formas, y el arrepentimiento diario. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos hablando de arrepentimiento para vida eterna, estamos hablando de aquel arrepentimiento que tiene lugar cuando aquella persona es salvada por el Señor. Es salvada por la sola gracia de Dios, por supuesto, y en exposición al mensaje del Evangelio. Ese es el arrepentimiento que ocurre y nosotros allí nos damos cuenta que hemos violentado la ley de Dios y que hemos estado viviendo de espaldas a Él, nos hemos dado cuenta que hemos estado viviendo desagradándole a Él, nos damos cuenta que le hemos estado ofendiendo y nos damos cuenta que estábamos destinados al infierno por causa de nuestro pecado. Por lo cual, una vez nosotros convencidos y dolidos de ese pecado que nos mantenía separados de Dios, se da ese cambio radical del que le hablaba hace un momento y ocurre esa decisión de poder devolvernos al Padre, como bien lo dice incluso el párrafo número 3 del capítulo 15 de nuestra confesión. Y ese arrepentimiento para vida eterna, amados hermanos,
digamos que tiene lugar una sola vez en la vida de aquellos escogidos y llamados eficazmente por Dios para salvación. Y deberíamos, todos de los que estamos acá, o por lo menos la gran mayoría, si somos creyentes, debimos haber experimentado una vez ese tipo de arrepentimiento. Digo, si en verdad nosotros somos hijos de Dios y somos ahora personas redimidas por la sangre de Cristo. Por otra parte, cuando nosotros hablamos ahora de arrepentimiento diario, que es el otro, el cual le anuncié hace un momento, es aquel arrepentimiento que es el arrepentimiento en el cual nosotros vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Nosotros estamos hablando de esa contrición, de ese pesar que nosotros experimentamos o deberíamos experimentar cada día cuando nosotros pecamos, o digamos al final del día, cuando nos vamos a la cama, que vamos a reflexionar un poco acerca del día y nos damos cuenta, hoy pequé de tal manera y nos arrepentimos. Veo muchas caras largas. No oramos en las noches, no oramos de noche, deberíamos orar en las noches, darle gracias a Dios por las misericordias recibidas. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. Seguimos. Y bueno, en ese momento recordamos y tendemos a arrepentirnos. Hermano, porque las estadísticas dicen que el ser humano por lo general, o gran parte de ellos, en las noches cuando nos acostamos a dormir, por lo general, antes incluso de llegar a ese sueño profundo y a darnos a descansar, comenzamos a pensar en todas las cosas que hemos hecho a lo largo del día. Y esto, mi hermano, porque nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente. Es porque debemos recordar, amados, que nosotros no hemos sido glorificados. Por eso nosotros pecamos a diario. No hemos sido glorificados. Aún queda un remanente de pecado en nuestra vida con el cual nosotros tenemos que lidiar. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo le escribía a los romanos en su carta a ellos, en el capítulo 7. Que todo lo que él hacía, el mal que él no quería hacer y que terminaba haciendo, era producto del pecado que moraba en él. Y fíjense, Pablo era una persona creyente. Pablo era una persona salva. Había sido elegido por Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros de esos pecados que cometemos a diario, aún siendo creyentes, nosotros debemos arrepentirnos cada vez que nosotros sucumbimos ante ellos. Y bueno, aunque esto no es una clase de escuela dominical, sí quisiera leerles textualmente lo que dice el párrafo 4 de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres, de 1689, justamente en el capítulo 15, que trata el tema del arrepentimiento. Permítame leérselo. Abro comillas. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es, por tanto, el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Voy a repetir esa última parte. Es, por tanto, el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Amén. Cierro comillas. Como vemos, mis hermanos, nosotros tenemos el deber de arrepentirnos de todos los pecados que nosotros cometemos. Pero no lo debemos hacer bajo el temor de que vamos a perder la salvación por esos pecados. No, lo hacemos simplemente porque nosotros hemos reconocido que debemos responsabilizarnos por nuestras transgresiones. Y no responsabilizarnos como hizo Cristo, ¿ok? Sino responsabilizarnos de confesar nuestro pecado, de estar conscientes de que hemos ofendido al Señor con ello y arrepentirnos de ello. Y esta diferencia, amados hermanos, entre estos dos tipos de arrepentimiento, el arrepentimiento que es para salvación, el arrepentimiento que es para vida eterna y el arrepentimiento diario, es necesario que nosotros siempre tengamos presente y tengamos claro la diferencia entre los mismos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para nuestra edificación diaria, y también para ayudar a aquellas personas que tal vez neófitas en la fe o recién convertidos puedan pensar que una vez arrepentidos, una vez que han sido llamados por la gracia del Señor para salvación, ya no hay más necesidad de arrepentimiento. O sea, ya fui salvo, pero lo que pase de aquí en adelante, listo, ya no tengo por qué arrepentirme. No, mis hermanos. Entonces, nosotros, como dije, si bien Cristo ya pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre, nosotros tenemos que responsabilizarnos de esos pecados que nosotros a diario cometemos. Así que vamos a recapitular hasta ahora.
hemos visto que el arrepentimiento es una evidencia de que alguien ha sido alcanzado y salvado para el Señor. ¿Sí? Hemos visto también que el arrepentimiento es una herramienta que nos ayuda en nuestro crecimiento en santidad. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos ahora, mis hermanos, que aunque nos hayamos arrepentido por la gracia de Dios para salvación y para vida eterna, es necesario que nosotros nos arrepintamos de esos pecados que cometemos a diario. ¿Hemos entendido eso? Que no es que no basta, tenemos que tener eso muy claro, el arrepentimiento para salvación, sino que tenemos la responsabilidad de día a día, a causa de ese remanente de pecado que mora en nosotros, poder ir a los pies de Cristo siempre, todos los días, y pedir perdón por esos pecados. Ahora bien, ya hemos visto el arrepentimiento, los tipos de arrepentimiento. Ahora sí quisiera adentrarme en el tema central de esta enseñanza y que podamos ver cómo luce la vida de un creyente que busca el arrepentimiento continuo. Ahí lo pueden ver. Ese será el enfoque principal de esta clase el día de hoy. ¿Cómo luce la vida de un creyente que busca el arrepentimiento diario o el arrepentimiento continuo? Entonces, como primera evidencia tenemos la siguiente. Constantemente examina su vida para ver de qué forma ha ofendido a Dios y a su prójimo, para pedir perdón y arrepentirse. A pesar de que es un poco extenso ese enunciado, es muy comprensible, está muy claro. Lo leo nuevamente para ustedes. Constantemente examina su vida para ver de qué forma ha ofendido a Dios y a su prójimo, para pedir perdón y arrepentirse. Este punto, mis hermanos, establece la base del arrepentimiento diario. Nosotros, al examinar nuestra vida de manera constante, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra vulnerabilidad al pecado. Es por esto que el salmista, David en este caso, dice en el Salmo 139, versículos del 23 al 24, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino malo, y guíame por el camino eterno. Este examen, hermano, nosotros debemos hacerlo de manera periódica en nuestras vidas. Debemos hacerlo de manera constante. Si bien hay momentos en nuestro día a día que al pecar somos redarguidos por el Espíritu Santo de Dios y en ese momento nos da la oportunidad de podernos arrepentir de nuestro pecado, de poder pedir perdón, hay pecados, mis hermanos, que pasan desapercibidos. Hay pecados que nosotros no sabemos, que no nos dimos cuenta de que ocurrieron. Y es por eso que David también en el Salmo 19:12 dijo lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros tenemos que estar en esa búsqueda constante, amada iglesia, examinándonos constantemente. Señor, ¿cuál ha sido ese pecado? Señor, ¿en qué pequé hoy? Porque el mayor peligro para un creyente es creer que yo no tengo pecado. Recordemos lo que decíamos en nuestro texto base, ¿ok? En relación al pecado. O sea, nos engañamos a nosotros mismos y creemos que nosotros no somos pecadores. Por cuenta de que ya Cristo es mi Señor y Salvador, ya yo no tengo pecado. Por eso se hace necesario, mis hermanos, que constantemente estemos examinando nuestro corazón y nuestra mente. Mis hermanos, yo le voy a poner un ejemplo de eso. Y a manera de pregunta: ¿cuántas veces ha pasado como algo normal el gritarle a nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces ha pasado como algo normal el alzarle la voz a mi esposa, el alzarle la voz al esposo? Y aun cuando la molestia pueda ser justificada y no nos damos cuenta que muchas de esas veces terminamos cayendo en el pecado de la ira. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido esto? A este caballero le ha sucedido muchísimo, muchísimo. ¿O es que esos pecados no son permisibles y no merecen un arrepentimiento de nuestra parte, por más causa justa, entre comillas, que tengamos de molestarnos? ¿O es que Dios no nos demanda, hombres, hombres que están aquí, varones de Dios, no nos demanda airarnos pero sin pecar? ¿O es que Dios no nos demanda a tratar a nuestras esposas con delicadeza y sutileza? Y muchas veces, tal vez de manera justificada, entre comillas ese justificado, pero podemos terminar usando como una excusa, alzamos la voz y caemos en la ira. O esposa, ¿no es que acaso Dios no les demanda a ustedes a respetar a sus maridos y estar sujetas a Él?
Mis hermanos, todos pecamos a diario. Amén. Pero no traigamos a colación, amados hermanos, o pensemos solamente en esos pecados grandes y escandalosos, de los cuales nos gusta tanto discutir, de los cuales nos gusta tanto debatir e incluso hasta juzgar. Y recordemos que el juicio no es malo, solamente que hay que hacer justo juicio, como dice Juan 7:24. Pero mis hermanos, como dice Cantares en su capítulo 2, cuidémonos de las zorras pequeñas. Esos pecados, mis hermanos, que pasan desapercibidos en nosotros, cuyo efecto puede ser letal para nuestra santidad. Ese efecto puede ser, mire, mis hermanos, mucho más fuerte que el efecto que tiene una gota constante durante una roca, que al final del tiempo va a terminar destruyéndola por el poder de la perseverancia. Pues ese mismo efecto pueden tener esos pequeños pecados que nosotros dejamos pasar en nuestra vida y en nuestra etapa o en nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos, hay pecados mayores, hay pecados menores, hay pecados grandes, hay pecados pequeños, pero al final ambos son pecados y nosotros tenemos que arrepentirnos de los dos. Al final tenemos que arrepentirnos de ambos. Fíjense lo que decía, o lo que dijo el pastor bautista del siglo XVIII, John Hill, en su obra Los frutos del arrepentimiento. Cito textual: no solo hay que arrepentirse de pensamientos impuros, de pensamientos soberbios, de pensamientos envidiosos y de pensamientos vengativos, sino aún de los pensamientos que buscan justificación ante Dios sobre la base de la justicia del hombre. Estamos hablando de esos pecados que pasan desapercibidos. Mis hermanos, incluso a veces cuando nosotros queremos justificarnos delante de Dios, no, eso lo hice por tal cosa. Mi hermano, muchas veces también estamos incurriendo en pecado, porque lo estamos haciendo en base a nuestra propia justicia, a lo que nosotros creemos que es correcto, a lo que nosotros hemos creído que es justo, tomando el pecado de la ira que les dije hace un momento. No, mira, yo me molesté por esto y por esto y por esto, y a mí me pasaba ayer, y creo que algunos hasta fueron testigos. Mandé una nota de buena, mandé al grupo de la iglesia y le decía a mi esposa porque estaba estresado. El familiar que nos iba a dar unas camisas de modelo me hizo esperar 1 hora por allá y después me dio las camisas. Y yo, no, mi esposa, yo le decía, no, cielo, no, yo no voy a estar esperando cuestión aquí y nada. Y solo. Llego a la casa y mi esposa muerta de la risa, mi hermano. Y después tuve que pedirle perdón al Señor. Amén. Tuve que decirle, mi hermano, porque yo solo, y no contra mi esposa, contra mí mismo, porque perdí 1 hora, oye, o sea, perdí 1 hora por allá de viaje, mis hermanos. Y caemos por cosas tan sencillas y tan triviales en el pecado de la ira. Y estoy tomando solamente ese ejemplo. No es que estamos hablando aquí solamente del pecado de la ira. Hacer esto, mis hermanos, o sea, este tipo de examen diario, de examen continuo, para ver de qué forma nosotros hemos ofendido a Dios o a nuestro prójimo, eso será una muestra de la autenticidad de nuestro arrepentimiento. Recordemos lo que vimos al principio, 1 Juan 1, del 8 al 9. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, vamos a la segunda evidencia. Segunda evidencia de cómo luce un creyente que busca de manera continua el arrepentimiento o que busca el arrepentimiento diario de sus pecados. En esa segunda evidencia, la podemos ver ahí en pantalla, es que confiesa su pecado. Proverbios en su capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente, mis amados: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. La confesión sincera de nuestros pecados, mis hermanos, es esencial para que nosotros podamos experimentar la sanidad y el perdón de Dios. Y también nos sirve para tener y buscar el perdón de aquellas personas a las que nosotros hemos ofendido, aquellas contra las cuales nosotros hemos pecado, aquellas personas incluso a las cuales nosotros hemos lastimado. La confesión de pecados antecede, mis hermanos, al arrepentimiento. Sí, porque con nosotros, ¿cómo nos vamos a arrepentir de algo que no sabemos que hemos hecho mal? Es como cuando ocurre el momento de la salvación. Una persona, para poderse arrepentir, primero tiene que conocer de qué tiene que arrepentirse, conocer que ha violentado la ley de Dios, conocer que ha ofendido a un Dios bueno, y eso se hace por medio del Evangelio. Cuando el Evangelio se expone y la persona recibe el don de la salvación, viene el arrepentimiento. Y se arrepiente y confiesa y viene al Señor en arrepentimiento y fe, confiesa su pecado. Mis hermanos, por eso no solamente basta que nos arrepintamos de manera general. O sea, no, bueno, Dios pido perdón por todos los pecados que he hecho. Tenemos que ir en esa búsqueda de esos pecados específicos de los cuales nosotros no hemos confesado. Tampoco vale, no solamente vale que nos arrepintamos de manera
secreta. Porque a veces no, bueno, yo si ofendí, a poner ejemplo a mi hermano Jesús, lo ofendí, pero bueno, Señor, entre tú y yo, Padre, tú sabes, no, si tú sabes que ofendiste a tu hermano, tienes que ir a él y pedirle perdón. Mis hermanos, eso no podemos hacerlo de esa manera. Y déjame decirte algo, amado hermano, hermana. Si esa es tu manera, o si esa es mi manera, de nosotros arrepentirnos de un pecado, déjame decirte que tenemos un muy, pero muy serio problema de orgullo. Y recuerda lo que dice la palabra acerca del orgulloso, acerca del altivo. Dios los mira de lejos, mis hermanos. Tenemos que estar pendientes de ello. La palabra de Dios nos exhorta, mis hermanos, a confesar nuestros pecados a Él. La palabra de Dios asimismo nos demanda confesar nuestros pecados con los cuales hemos ofendido a otras personas, nuestro prójimo. Otro teólogo británico, Arthur Walkington Pink, dijo en su obra también sobre el arrepentimiento, dijo lo siguiente, abro comillas: reconocer francamente y con un corazón contrito nuestros pecados es imperativo si hemos de mantener en paz nuestra conciencia. Este es el cambio de actitud que Dios requiere. Y permítame volverlo a leer, mis hermanos. Reconocer francamente y con corazón contrito nuestros pecados es imperativo si hemos de mantener en paz nuestra conciencia. Este es el cambio de actitud que Dios requiere. Mis hermanos, por eso es que nosotros vemos a David, y nuestro pastor Rubén lo predicaba el domingo, hacía mención de ello, y nuestro hermano Luis en su lectura, cuando el salmista en el Salmo 51 le dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Mis hermanos, la palabra nos enseña y nos demanda que nosotros debemos confesar nuestros pecados ante Dios. Por eso es que vemos que también el apóstol Santiago en su carta, en su capítulo 5, nos demanda que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. ¿Están de acuerdo? Lo dice la palabra, no lo dice el hermano Junior, mis amados. Fíjense, mis amados, vamos a continuar. La tercera evidencia de cómo luce un creyente que busca el arrepentimiento diario, lo tienen allí en pantalla, es que tiene un profundo anhelo de justicia y santidad. La primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 1, versos 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, tanto el arrepentimiento inicial, el que es para salvación y vida eterna, como el arrepentimiento diario, debe estar motivado por un profundo deseo de ser cada vez más como Cristo y de vivir una vida que agrada a Dios. Ese arrepentimiento diario, amada iglesia, no debe ser para que las personas me vean. Ese arrepentimiento diario que involucra la confesión de pecado, como vimos en el punto anterior, no tiene que ser para que tal vez el grupo pequeño de discipulado vea que yo sí pongo en práctica las enseñanzas que me dan mis pastores domingo a domingo acerca del arrepentimiento. Porque si eso lo estamos haciendo de esa manera, mis amados, vuelvo y digo, lo que dije hace rato, es un problema de orgullo ahí, y nosotros lo que estaríamos buscando es simplemente la gloria y la alabanza de los hombres. Pero la motivación principal debe ser, y permítame la repetición dentro de la misma frase, el ser cada día más como Cristo, mis hermanos. Mis amados, estamos hablando ciertamente de tener un profundo anhelo de justicia y santidad. Por tanto, lo justo, ya que estamos hablando de justicia, es que como ofensor yo reconozca mi transgresión y pida perdón. Ya que estamos hablando también de santidad, lo santo es que ese pecado cometido sea confesado y que nosotros nos apartemos de él. Por eso, una persona que busque el arrepentimiento diario debe tener un profundo anhelo de justicia y de santidad. Entonces, como hemos visto hasta ahora, una persona que busca el arrepentimiento diario debe primero examinarse constantemente para ver de qué forma ha ofendido a Dios, debe confesar su pecado y debe tener un profundo anhelo de justicia. Pero avancemos. La cuarta evidencia de cómo luce el alma de un creyente que busca un arrepentimiento diario de su pecado es la siguiente: ve el arrepentimiento como un regalo. Ve el arrepentimiento como un regalo. Permítame leerle la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 7, versículo 10. Pablo le escribía así: porque la tristeza que es según Dios produce el arrepentimiento para salvación, sin ningún pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte.
El arrepentimiento diario, mis hermanos, o el arrepentimiento continuo no debe ser una carga, sino un regalo de Dios que nos libera del pecado y nos acerca más a Él. Es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, claro que sí. Y sé que muchas veces me ha pasado, puede venir acompañado de tristeza, como bien le decía Pablo, porque esas palabras de Pablo tienen lugar por la tristeza que había generado, la reprensión que hizo en su primera carta a la iglesia de Corinto. Y él dice que se gozaba, no por haberlos contristado, sino porque esa tristeza que provocó en ellos al final produjo arrepentimiento. Mis hermanos, y puede pasarnos así, porque puede suceder que nosotros nos lamentemos y entristezcamos profundamente por haber pecado contra Dios o contra nuestro prójimo y resulta que no nos dimos cuenta. Y cuando reaccionamos, tal vez en la intimidad de nuestra habitación, cuando estamos ahí en oración, nos recordamos y wow, sufrimos, Señor, y nos lloramos, pero gloria a Dios que eso sucede. Eso es un regalo porque es una oportunidad que el Señor nos está dando para rectificar nuestro error. Gloria al Señor. Mis hermanos, Dios por medio de su Santo Espíritu ha redarguido a nuestro espíritu dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a verlo así. El arrepentimiento es un regalo de Dios que habla de su paciencia para con nosotros. Dios es paciente y está esperando y nos da esa oportunidad de que nos podamos arrepentir, mis hermanos. Así que cuando vengan a tu mente y a tu corazón recuerdos de un pecado no confesado, no pierdas tiempo y ve a pedirle perdón al Señor. Confiesa tu pecado. E incluso si lastimaste a alguien, heriste a alguien, a tu prójimo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu amigo, ve a él y pídele perdón. No te dejes ganar por el orgullo, porque a veces nosotros nos excusamos en ello. No, es que ya ha pasado mucho tiempo, ya esa persona ya no es necesario. Seguramente como ya me trata, ya me perdonó. O bueno, no, ya para qué, ha pasado mucho tiempo, Dios conoce mi corazón. No, mis hermanos. Tal vez ellos no se acuerden, pero el Señor sí. El Señor es omnisciente, recordemos. Y eso simplemente sería una muestra de orgullo, mis hermanos, para no admitir que nosotros nos hemos equivocado. Y le pongo un ejemplo muy personal. Hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, estaba aquí en la iglesia, siempre tratando de agarrar las enseñanzas de mis hermanos. Yo decidí agarrar y me recuerdo a mi esposa, la senté y le dije, le prometí. Y mi amor, de ahora en adelante me voy a comprometer mucho más contigo en ayudarte en los quehaceres de la casa, ya que tengo la oportunidad de estar en casa mucho tiempo, me comprometo a ayudarte. Y pasó el tiempo, mis amados, y recuerdo gracias a mis hermanos de la residencia que han sido de verdad un bálsamo para mi vida, me ayudan a crecer, que cuando me ven fallando me hablan. Entonces en una de esas, en ese consejo de ir a nuestras esposas y escucharlas, le pregunté a mi esposa una vez, mi amor, dime en qué te he estado fallando como esposo. Y a medida que ella exponía sus puntos y sus argumentos, si tienen las esposas, exponen eso muy bien. Wow, ¿verdad? Gloria a Dios, porque eso es un regalo, habíamos visto. Y mi esposa, a medida que iba hablando, vi como sus ojos se llenaban, se ponían aguaditos, como decimos coloquialmente. Y ella me decía, mi amor, has faltado a tu palabra. Y teníamos a Chantal chiquita y sé que por eso a mi esposa le pesaba, le dolía. La niña está pequeña, no me has ayudado nada, mi hermano, y les confieso, aun cuando le pedí perdón a mi esposa, después en la intimidad de allá del cuarto, del balcón, que es el que yo tengo mi espacio allí privado, y me ponía a llorar, pero mi hermano, me entristecía durísimo el ver cómo yo en un momento lastimé a mi esposa, simplemente no, faltando a mi compromiso, faltando a mi palabra. Mis hermanos, nuestras esposas, para ellas nuestra palabra es, estamos hablando de las esposas bíblicas, todas las que están aquí son bíblicas, ¿verdad? Saben, se sujeta a su marido y creen, su marido le dice, bueno, esa pared es negra aunque es blanca. No, mentira, esa pared es blanca, amén. Mis hermanos, pero después reflexionando, dije, Señor, gracias por el regalo del arrepentimiento. Gracias porque me has permitido sanar el corazón de mi esposa. Y no estoy hablando de que yo sea Dios ni el Espíritu Santo. Pero dije, me permitiste ponerme a cuenta con mi esposa. Las cosas han mejorado, lo confieso. Le ha ayudado poco, pero progresivo, por favor. No me presionen. Es un juego, mis hermanos. Así que, mis hermanos, vamos a ver ahora la quinta y última evidencia de cómo luce un corazón o luce un creyente que busque el arrepentimiento diario. Quinta evidencia, ahí la tienen, se goza en la búsqueda del perdón y la humillación. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El arrepentimiento diario, mis hermanos, el arrepentimiento genuino, trae consigo una profunda alegría y gratitud por la gracia de Dios. Nosotros somos portadores de esa gracia y en la medida en que nosotros de manera constante nos arrepentimos de nuestros pecados, por más pequeños que ellos sean,
nosotros estamos dando evidencia de esa gracia, mis amados hermanos. Recordemos lo que decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5. Decía, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, mis hermanos. Mis hermanos, hablando de humillación, mientras desarrollaba este punto, pensaba acerca de la humillación de Cristo, ¿no? La humillación de Cristo por nuestros pecados, esa que describe perfectamente el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Filipos, en su capítulo 2, versículos del 5 al 8. Esa humillación de Cristo hizo que nuestra propia humildad o nuestra propia humillación en el arrepentimiento diario fuera un regalo precioso. Cuando nosotros reconocemos nuestros pequeños tropiezos diarios, amada iglesia, esos pecados que a diario cometemos, nosotros encontramos una profunda belleza en la oportunidad de acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Por eso gocémonos en ese privilegio de ser transformados día a día por medio del arrepentimiento en ese camino hacia nuestra santidad. Para concluir, mis amados hermanos, ya vimos que el hecho de experimentar ese arrepentimiento para vida eterna no significa que ya nunca más debamos arrepentirnos, ¿cierto? Al contrario, ese primer arrepentimiento, digamos que apenas trazó el rumbo de lo que debería ser nuestra vida cristiana. Y es una vida de constante arrepentimiento, mis hermanos, porque a diario nosotros pecamos debido a nuestra debilidad. Por ende, a diario nosotros debemos arrepentirnos. Mis hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, que este mensaje de verdad nos ayude y nos inspire a vivir una vida de constante renovación, donde el arrepentimiento diario sea nuestro compañero inseparable en este camino hacia la santidad, mis hermanos. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Rey, qué privilegio tan hermoso el exponernos a tu palabra. Señor, porque en ellas, como cantábamos hace un momento, encontramos vida, Dios de la gloria. Cuando nos exponemos a ellas, tú nos muestras nuestro pecado, Señor. Padre, gracias, porque este tema, Señor, viene hilado, Padre Santo, con lo que venías hablando, Señor, el domingo también. Así que tenemos, Señor, Dios de la gloria, alimento espiritual suficiente para meditar esta semana en estas verdades, Señor. Padre, permite que cada una de estas palabras que han salido de acá penetren, Señor, el corazón, el alma de cada creyente que está acá. Señor, si alguien ha creído por un momento, Dios de la gloria, si hemos creído por un momento que ya no basta arrepentirnos o que ya no es necesario arrepentirnos, Padre, hoy, Dios de la gloria, haz esa obra maravillosa en nosotros y convéncenos de que sí es necesario arrepentirnos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.